Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Voy a estar compartiendo sobre la salvación en el libro de Hechos. En el libro del Hechos de los Apóstoles vamos a encontrar también que el Señor empezaba a trabajar con la gente. El Señor era el que hacía en primer lugar el querer como el hacer, dice la palabra de Dios. Y me llama la atención aquí, en el libro de Hechos capítulo 10, estamos hablando de la historia de Cornelio, de un hombre que Dios había en algún momento escogido para ser salvo. Y esto me llama la atención porque así como Cornelio, hay muchas personas que tienen una necesidad de parte de Dios y que Dios va a cambiar. Yo quiero que tenga esto en cuenta. Allá afuera, en el área donde nosotros nos movemos, donde quiera que estemos nosotros, siempre hay personas que Dios ya está tocando el corazón de ellos. Dios ya está trabajando con la vida de estas personas. Dios ya está haciendo algo en la vida de ellos, porque de alguna o de otra forma, yo quiero que tengan en cuenta esto, han escuchado el mensaje de la palabra de Dios. ¿Quién no ha escuchado de Jesús? Dígame usted. Imagínese si celebramos Navidad, que quiere decir nacimiento. Aunque algunos dirán, bueno, pero es que, ¿por qué celebran eso? Pero de alguna forma hay un pequeño conocimiento, porque en muchos lugares se recuerda a Jesús. También se celebra, y estamos en este estado donde estamos, donde vinieron los primeros creyentes. Celebramos acción de gracias y muchas familias se unen todo un jueves en noviembre del año para darle gracias a Dios por la provisión, por los pobres pavos que son los que pagan las cuentas. Pero de una o de otra forma, la palabra, el evangelio, Jesucristo está siendo predicado. Y mucha gente tiene un conocimiento, pero déjeme decirle esto: toda persona adora de acuerdo al conocimiento que tiene de Dios. Conforme su conocimiento va creciendo, esa persona va adorando a Dios más, va amando más a Dios, se va entregando a Dios, le va sirviendo a Dios, porque tú aprendes a quererlo, a amarlo, y dices, bueno, yo no puedo dejar de servirle a Dios porque Dios lo es todo para mí. O sea, conforme vamos creciendo en conocimiento, nosotros deseamos hacer más para Dios, y es por eso que los creyentes somos unas personas que nada nos detiene de adorar, de bendecir, de exaltar y de testificar de Dios. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios aquí, que Dios tocó el corazón de ellos. En primer lugar, recordemos al cojo, que sucedió en el libro de Hechos capítulo 3 verso 8, dice la palabra: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. En Hechos 3, este es uno de los primeros milagros. El cojo estaba allá afuera, él estaba allá, no había entrado ninguna vez al templo, porque la Biblia no lo menciona. Pero cuando este hombre recibió lo que le dio Pedro y Juan, entonces él decidió entrar al templo, ya con un milagro que Dios había hecho en su vida, y empezó a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Porque aquí hay algunos que saltan, aquí hay otros que alaban, y aquí hay otros que glorifican a Dios con todo lo que hacen. Yo le digo en esta hora, siéntase en libertad de adorar a Dios en la casa de Dios cuando usted esté aquí, porque nosotros no sabemos lo que Dios ha hecho en su vida. Pero cuando una persona está muy agradecida con Dios, puede reaccionar de alguna forma. Yo he estado en servicios donde hay personas que corren, que lloran, que gritan y que hacen todo, y uno se queda sorprendido. Pero ¿y este qué tiene? ¿Qué le pasa? Alguno dirá, se le zafó un tornillo. Pero no, cuando tú escuchas la historia de lo que hizo Dios con él, de lo que hizo Dios con ella, entonces tú dices, definitivamente este hombre, esta mujer tiene que estar súper agradecido con Dios, porque antes no era nadie y hoy es. Antes Dios no había hecho nada en su vida, pero hoy Dios lo ha hecho. Entonces esta era la situación de este hombre, y él estaba más agradecido. Y la Biblia también dice anteriormente en los evangelios, dice que al que más se le perdona, más agradece. Qué poderoso. Hay otro ejemplo aquí, y este es el del eunuco,
que estuvieron compartiendo ayer. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: mire, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Me encanta la actitud de este hombre, porque él dijo: bueno, a mí nada me va a impedir que yo busque de Dios, que yo me sumerja en las aguas y que yo tome una decisión públicamente, porque eso es lo que es el bautismo. El bautismo es venir y testificar delante de toda la gente que está ahí: yo sí le quiero servir a Dios, yo quiero un cambio en mi vida, yo estoy orgulloso de que Dios ha hecho algo en mi vida. Eso es lo que significa el bautismo. Y Cornelio, mire también el ejemplo de él. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, imagínense, él solo estaba compartiendo el evangelio. Dice la palabra de Dios que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que estaban sentados, todos los que oían el discurso, así como estamos nosotros. No se habían parado, no estaban adorando, no estaba pasando otra cosa más. Simple y sencillamente, ahí donde estaba, el Espíritu Santo llenó a todas esas personas y recibieron la presencia de Dios, y recibieron sanidad, y recibieron milagros, y recibieron de todo de parte de Dios, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando cae sobre la vida de una persona. Y esto es lo que yo quiero que tengas en cuenta, iglesia, de que Dios definitivamente ha tocado y seguirá tocando el corazón de muchas personas. Aquí sucedió esto con estas personas, y hay muchos más ejemplos en el libro de Hechos. En el libro de Hechos vamos a encontrar muchos ejemplos de gente que estaba siendo salva por la iglesia. Y esto es poderoso. Dale la mano al hermano que tienes a la par y dile: tú eres la iglesia, déjate usar por Dios. Porque era lo que estaba sucediendo. O sea, cada una de estas personas, si lo vemos, hermano, iglesia, si nos damos cuenta, Dios los tocó, pero utilizó a alguien. Así que hay personas que Dios va a utilizar allá afuera y les va a hablar, pero Dios está preparando tu corazón tuyo para utilizarte a ti. Definitivamente Dios te va a usar a ti. Una palabra puede hacer la diferencia. Una oración puede hacer la diferencia. Algo bueno que tú menciones puede hacer la diferencia. Un versículo de la Biblia que tú le digas a alguien puede cambiar el destino. Hubo un tiempo, yo recuerdo, yo no sé por qué, hubo un tiempo, y esto fue en el tiempo que yo ministré mucho liberación, que hubieron muchas personas que estaban pasando, no sé por qué, por una situación muy difícil, y me llamaban y lo que me decían: yo tenía que hablar con usted o con alguien porque yo estaba pensando en tomar una decisión equivocada en mi vida. Y simple y sencillamente muchas veces lo único que hice era escucharlos. Simple y sencillamente una persona, tardé como 2 horas o 2 horas y media escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo, y solo le decía: ajá, ok, está bien, ajá. Y era lo único. Pero ¿quién le puso eso en el corazón? Yo creo que definitivamente Dios, para ponerlo en mi camino y para que solamente lo escuchara y de último me dijera: me siento bien, voy a servirle a Dios, y le sirviera a Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? De que Dios prepara el corazón de las personas allá afuera cuando nosotros estamos dispuestos a dejarnos usar. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros para que Dios nos use? Escuchar la voz de Dios. Mire qué sucedió con Pedro. Pedro estaba en oración. ¿A cuántos nos encanta orar? Todos, ¿verdad? Todos los que estamos aquí. Usted se mira que ora. Yo le miro en el rostro que usted ora. Cada uno de los que están aquí se les mira el rostro. ¿Sabe por qué? Porque resplandece su rostro. Como Moisés cuando subió a la montaña a orar, así se mira usted. Entonces Pedro, en su tiempo de oración, Dios le habló a través de un ángel. En tu tiempo de oración, en tu tiempo de meditación de la palabra, tal vez Dios va a ponerte el deseo de que tú le hables a alguien. Y yo quiero dejarte esto: no ignores esa voz, porque probablemente esa persona está pasando por alguna necesidad y Dios te lo está poniendo.
otra de las personas que en su tiempo de que iba caminando, Felipe, Dios le habló a través de un ángel. Un ángel vino y le dijo: Felipe, ve a tal lugar. Y cuando Felipe apareció en tal lugar, se encontró a esta persona que estaba leyendo la Biblia. Me llama la atención porque yo he conocido tantas personas que no van a una iglesia, que no le sirven a Dios, pero que leen la Biblia. ¿Cuántos conocen personas así? Yo creo que todos conocemos así, ¿verdad? Y déjenme decirle esto: cuando una persona está leyendo la Biblia, no sabe lo que está sucediendo en su vida. La palabra de Dios dice que la palabra no regresa vacía. Hay algo que está empezando a suceder en el corazón de esa persona. Por eso, si usted le quiere regalar algo que cambie la vida de una persona o que marque la vida de alguien, regálele una Biblia, regálele la palabra de Dios. Y yo estoy seguro que ahí va a empezar un cambio. No importa quién sea, no importa lo que haga, pero usted compártale la palabra de Dios. Yo recuerdo esto porque hubo un tiempo que aprendí a donar muchas Biblias en las calles, y había unas jóvenes que no andaban en caminos muy buenos, pero yo les regalé la Biblia. Y cuando les regalé esa Biblia, ellos me invitaban después y me decían: ya leí el Salmo 90, leí el Salmo 23, leí el Salmo tal. Yo estoy seguro, yo las perdí el camino porque cambiaban de dirección a cada rato. Yo estoy seguro de que estas jóvenes le han de servir al Señor hoy día, porque estaban leyendo la palabra de Dios. Y en muchas ocasiones yo fui y les expliqué como Felipe. Les dije: esto quiere decir esta palabra, esto quiere decir aquello, esto quiere decir el otro. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que nosotros debemos de aprovechar esas oportunidades. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo, cuando se encontraba en la cárcel y estaba orando, dice la palabra de Dios que se abrieron las cárceles. Y entonces el carcelero, en lugar de enfrentar las autoridades y con miedo de que se habían escapado todos los presos, el carcelero mismo se iba a quitar la vida. Y ahí, tratando de quitarse la vida, Pablo le habló. Y a mí me llama la atención esto: ¿cómo fue que Pablo sabía que este hombre se iba a quitar la vida? El Espíritu Santo le tuvo que haber revelado. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? En primer lugar, escuche la voz de Dios. Escuche la voz de Dios que le habla, porque alguien tiene necesidad y Dios le va a hablar a usted. Yo estoy seguro que en esta semana alguien va a recibir una bendición de parte de Dios, porque Dios le va a hablar a usted. Dios le está hablando a usted. Dios lo va a utilizar a usted. Y usted me dirá: pero ¿cómo Dios me va a utilizar a mí? Dios lo va a utilizar porque Dios ya ha empezado a trabajar en el corazón de usted. Y yo quiero que tenga en cuenta esto, porque hay personas que me han dicho a mí: Dios me va a usar, pero Dios no me puede usar porque yo estoy, me falta corregir esto, aquello. Todos los creyentes somos cristianos en proceso. Todos tenemos algún área que vamos mejorando. Dios lo va a utilizar o la va a utilizar a usted para que sea bendición. Simple y sencillamente, escuche lo que Dios tiene que decirle. Escuche la voz de Dios y déjese usar. No tiene que tener todo el conocimiento espiritual, no tiene que tener toda la palabra. Haga algo para que alguien reciba de parte de Dios. Amén, iglesia. Lo segundo, utiliza tus dones. Tenemos varios tipos de dones, pero están los dones espirituales y están los dones naturales. Espirituales porque nos los da el Espíritu Santo, y los naturales son los que ya traemos, que son habilidades que desarrollamos también. Toda persona, todo creyente tiene dones espirituales y todo creyente tiene dones naturales. Entonces, los dones espirituales, ¿cuáles son? Es la fe. Uno de los dones espirituales es fe. Yo creo que todos los que estamos aquí, déjeme decirle esto, mira al hermano que tiene a la par y dile: tú tienes fe. Si algo tenemos todos los que estamos aquí, es fe. ¿Cómo se lo compruebo? Usted está aquí. ¿Y sabe por qué vino aquí hoy? Porque vino a adorar a Dios. Y eso se llama fe. Usted sabe que Dios está aquí. Usted sabe que Dios le va a hablar. Usted sabe que Dios está con usted. Usted lo reconoce, y por eso es que yo quiero que tenga en la mente que todos tenemos fe. Entonces,
que su lenguaje sea un lenguaje de fe, que sus palabras sean palabras de fe. Entonces, ¿cómo yo voy a usar mis dones con otras personas? Cuando alguien venga y le cuente una necesidad, dile, Dios te va a sanar. Cuando alguien venga y le cuente una preocupación, dígale, Dios te va a libertar. Cuando alguien venga y le diga, estoy pasando por esta situación, dile, Dios está obrando en tu vida. Usted está inyectando fe. Usted está trayendo palabras que van a cambiar la mentalidad de esa persona y va a suceder algo poderoso porque usted tiene fe. Cada uno de los que estamos aquí tenemos fe y podemos influenciar con eso. La otra de las cosas que sucede con nuestra fe es que cuando nosotros estamos pasando por circunstancias y la gente nos mira tan tranquilos y dice, pero ¿qué le pasa a este o aquella? Es porque nosotros sabemos que esto todo es pasajero y tenemos puesta nuestra mirada y nuestra confianza en Dios, y por lo tanto va a suceder el momento en que todo esto se va a terminar, porque Dios tiene el control de todo lo que sucede. Amén, iglesia. ¿Tienes el Espíritu Santo? La profecía va a fluir en ti. La profecía es anunciar. Dios te puede hablar a través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra, para que tú vayas y le hables a alguien y lo bendigas en el nombre de Jesús. Cuando tú haces eso, esta persona va a ser edificada. También, si Dios te usa en algún momento para liberar a alguien, utilízalo. Hay personas que necesitan simple y sencillamente levantar sus manos y dejar que lo que los tiene cargados salga de ellos en el nombre de Jesús y puedan seguir hacia adelante. Si Dios te ha dicho que te va a usar en sanidad o en cualquier don, yo quiero que tengas en cuenta esto. La única forma de que los dones van a crecer es cuando tú los utilizas. No tienes que esperar para sentir algo para hacerlo. Simple y sencillamente déjate usar por Dios, escucha la voz de Dios y usa tus dones. Los dones naturales. Hay personas que Dios les da una habilidad para enseñar, para predicar. Mire, Pedro, en el libro de Hechos capítulo 2, dice que él tomó la autoridad y empezó a predicar. Pedro era un líder nato, o sea que tenía liderazgo desde nacimiento. Hay personas que tienen ese liderazgo. Yo no sé si tú te has dado cuenta, tal vez en tu trabajo tú eres el que guía, en la escuela tú eras el que lideraba un grupo, en cualquier lugar tú siempre tienes una actitud de liderazgo. Eso es lo que hace la diferencia. Entonces, hay personas así como Pedro que tienen un liderazgo. Hay personas que han puesto su negocio, su compañía, porque dijeron, yo no puedo estar aquí como trabajador porque tienes liderazgo. ¿No te has dado cuenta? Pero muchas veces con tus acciones y lo que has hecho, dejan ver lo que Dios ya te dio. Todos tenemos algo de parte de Dios y son talentos naturales, habilidades que toda persona tiene. ¿Sabes por qué? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es un Dios inteligente. Dios es un Dios capaz y hábil. Y así como Dios nos hizo a la imagen y semejanza de Él, así somos nosotros. Así que nosotros tenemos la capacidad de aprender cualquier cosa. Tenemos la capacidad de movernos en el área que Dios nos ha puesto. Apolos, Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Apolos era un discípulo del Señor que era elocuente. Elocuente es una persona que habla con autoridad, que puede expresarse, que tiene esa habilidad. De repente podría estar en un medio de comunicación porque tenía esa habilidad para poder hablar delante de todos. Y dice que era poderoso en las escrituras. Era un don que este hombre tenía, una habilidad que tenía para poder explicar la palabra de Dios de una forma en que dejaba a la gente sorprendida, porque tenía una capacidad y un conocimiento de parte de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle en esta hora? Use lo que Dios le ha dado. No importa qué nivel usted esté, pero lo importante es que usted lo empiece a usar para que usted siga creciendo, iglesia. Y el último punto que quiero dejarte es que guíes a las personas. Mire qué fue lo que sucedió con Cornelio y la familia. En el libro de Hechos 8:47 dice la palabra de Dios: entonces respondiendo Pedro, dijo:
¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Me llama la atención porque ya habían recibido el Espíritu Santo. ¿Cuántos ya recibieron el Espíritu Santo? Yo creo que todos, ¿verdad? Y si no, yo lo animo a que usted busque y le diga: Espíritu Santo, quiero que me llenes. Quiero tener una experiencia contigo. Quiero que tú me visites. Porque le voy a decir esto, la importancia de estar lleno del Espíritu Santo. Vas a disfrutar el Evangelio. Vas a disfrutar cuando adoras, vas a disfrutar cuando oras, vas a disfrutar cuando lees la Biblia, porque vas a sentir que esa necesidad de adoración es llena. Vas a sentir que tu corazón se siente contento, feliz, porque tiene a Dios en su corazón. Entonces dice la palabra de Dios que ellos ya habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces el apóstol le dice: bueno, si ellos ya recibieron el Espíritu Santo. Y estaba hablando aquí porque en ese entonces habían unos que solo le predicaban a los judíos, y aquí estaban entrando a los gentiles. Y cuando entraron en el área de los gentiles, le dijo: si ellos ya recibieron el Espíritu Santo, ¿por qué no entonces bautizarse? Ir a las aguas, llenarse y cumplir con el mandato de Dios. Así que hay momentos en que tenemos que cumplir con lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Iglesia, yo quiero animarlos a que usted guíe a las personas a hacer las cosas correctas. Si hay alguien que tiene que bautizarse y lo ha estado pensando por mucho tiempo, que bautícese en el nombre de Jesús. Yo le animo en esta hora a que si hay alguien que dice: bueno, es que lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer después. No espere para mañana. Usted ya recibió el Espíritu Santo, usted ya recibió de parte de Dios. Aproveche y diga: arregle su vida con Dios, bautícese, vaya, sumérjase en las aguas y disfrute completamente de la bendición de servirle a Dios. Y en Hechos capítulo 2, verso 37 dice la palabra, hablando después de que Pedro predicó, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Arrepentirse es cambiar de dirección. Si yo voy para allá, voy a cambiar totalmente y voy a empezar a caminar para allá. O sea, cuando nosotros tomamos la decisión de arrepentirnos, tomamos la decisión de ya no pecar más, ya no hacer lo que a Dios no le agrada. Y hay personas ahí que están pensando en tomar esta decisión. Hay personas que han estado meditando en su cabeza, y yo quiero que usted los defina, les ayude, les aclare. Porque yo he escuchado muchas personas así que han venido conmigo y me han dicho: no sé, quiero arrepentirme, pero es que tengo que dejar esto, o es que tengo que dejar aquello, o es que he hecho esto. Yo les digo: no, si no vas a cambiar de un solo, pero Dios va a trabajar en ti en la etapa de santificación. Dios te va a ayudar. Entonces hay que ayudar a las personas a tomar una decisión correcta. Yo creo, iglesia, de que este es el día que hizo el Señor. Así que si hay alguien que diga: yo quiero arrepentirme, yo quiero cambiar mi vida. Y yo le digo en este momento, porque hay personas también que dicen: pero es que yo lo he intentado todo y no puedo cambiar. El problema ha sido ese, que lo has intentado tú. Tú has tratado de hacerlo con tus propias fuerzas. Tú tienes que venir y ponerlo delante de la mano de Dios y decir: Dios, ayúdame. Yo quiero cambiar, yo quiero ser transformado, yo quiero que tu Espíritu Santo me ayude. Entonces vas a cambiar. Pero cuando nosotros intentamos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, es cuando nosotros fracasamos, es cuando nosotros nos frustramos, es cuando nosotros se nos quita el ánimo de seguir adelante. Así que yo quiero animarte que si hay alguien que quiere cambiar su vida, hoy es el día para que usted lo haga. Y si hay alguien que usted conoce que está tratando de cambiar su vida, anímelo, guíelo y dígale que lo haga en el nombre de Jesús, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie, iglesia.
quiero terminar diciéndote que en el libro de Hechos hubo salvación. Y Dios utilizó a tanta gente. Pero Dios los utilizó porque ellos estaban dispuestos a servirle al Señor. O sea, la palabra clave aquí de todo este mensaje es que nosotros estemos dispuestos a servirle a Dios con todo lo que Dios nos ha dado. Esta es la palabra clave. Si tú y yo decidimos servirle al Señor y entregarle nuestra vida completamente a Dios, y estamos dispuestos a que Dios nos utilice, y estamos dispuestos a que Dios use nuestras manos.